Listo, ahora sí estamos grabando y vamos a empezar con la revisión de la versión 2.0 de la norma CMMI. Por favor, Rodman, si me puedes confirmar que se observen las diapositivas de capítulo 4. Sí, ingeniera, sí se visualiza. Muchas gracias. Ok, entonces de estas diapos, como ya comentábamos, habíamos visto ya todas estas normas hasta las 7:30 y lo último que habíamos revisado juntos era el modelo CMMI versión 1.3. Entonces aquí sí me gustaría destacar nuevamente cómo en la versión de CMMI se proponen estos 5 niveles que van desde el 1 inicial hasta el 5 optimizado, como los niveles de calidad a la que aspiras y esperas que que tu organización vaya pasando y vaya teniendo la posibilidad de mejorar, ¿no? Entonces, habíamos visto que en cada uno de esos niveles hay un enfoque específico que está en esta columna de aquí y hay también unas áreas de proceso específico que tienen que irse desarrollando. Entonces, ahora vamos a ver cómo estas áreas han sido redistribuidas en otra manera de organizar organizarlas estas áreas por un conjunto de categorías, ¿no? Ahora, lo importante era darnos cuenta cómo cuando tú estás en el nivel más bajo, lo que tienes es un alto nivel de riesgo y un alto nivel de retrabajo. Entonces, pues ya cada uno de ustedes podrá, por ejemplo, hacer la analogía con el proyecto del semestre pasado y pensar un poco cómo el equipo se desempeñó en el tema de retrabajo y cuál fue los riesgos que además luego se pueden haber convertido en verdaderos problemas el momento de entregar el release respectivo, ¿no? Y bueno, mientras el equipo va avanzando en madurez, lo que va pasando es que el riesgo disminuye, el retrabajo disminuye y a la par aumenta la calidad y sobre todo aumenta la productividad. Entonces, ese es el principio bajo el cual trabaja en general el modelo CMMI. Veamos ahora entonces la versión 2.0 que es la versión vigente en la actualidad, ya para las empresas que a futuro quieran certificarse en CMMI versión DEV, perdón, ya tendrán que ser sobre la versión 2.0. Al momento, y por estar en etapa de transición, todavía digamos, las empresas que están con certificadas versión 1.3 pueden entrar a un proceso de actualización, digámoslo así, de upgrade hacia la versión 2.0, pero igual las empresas que están en camino con 1.3 todavía pueden certificarse con esa versión, pero se recomienda que a futuro quienes empiecen nuevos esfuerzos de madurez dentro de sus organizaciones, pues ya lo hagan obviamente con la última versión. Entonces, estas son en la primera fila que ustedes ven aquí, las categorías que les estaba comentando, ¿no? Entonces, son apenas 4 categorías y un poco recuerdan al formato de los cuadrantes de PDCA, ¿no? La primera categoría se llama Doing o haciendo, la siguiente Managing o gestionando o administrando, la tercera Enabling o habilitando y la última Improving o mejorando. Justamente a partir de este concepto de improving o mejorando es donde vamos a centrar todo el estudio del capítulo 4 que vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy. Entonces, para cada una de estas categorías, la versión 2.0 se ha organizado áreas de capacidad. Y estas áreas de capacidad a su vez llevan a un conjunto de prácticas específicas dentro de esas áreas de capacidad. Entonces, esta es la nueva reorganización que se ha hecho en la versión 2.0. Sin embargo, cuando aterrizas al nivel más último, vas a encontrar que muchos de los procesos establecidos en la versión anterior se mantienen, ¿no? Por ejemplo, aquí está TS, Technical Solution, que es el que abarca toda la parte de diseño y codificación del producto de software. Aquí está, por ejemplo, monitoreo y control, que es la que abarca también el proceso respectivo que existe el PMC, que se llama en la versión 1.3.
para monitorear y controlar el proyecto, y etcétera, ¿no? Entonces aquí están los procesos simplemente reorganizados por áreas de capacidad y por categorías. Entonces vamos a hacer un recorrido general por esta nueva propuesta. Entonces en la categoría Haciendo. En la categoría Haciendo se consideran 3 áreas de capacidad. Asegurar la calidad, que se le utiliza la sigla ENQ. De desarrollo e ingeniería de los productos, con las siglas EDP. Y seleccionando y gestionando proveedores, con las siglas en inglés SMS. Entonces, de la categoría de aseguramiento de la calidad, se ha colocado 4 áreas de práctica, lo que es desarrollo y gestión de requerimientos. Entonces, en este caso, sí se han unido 2 de la versión anterior. Había una área que se llamaba desarrollo de requerimientos y otra área que se llamaba gestión de requerimientos. En este caso, se han unido ambas para tener desarrollo y gestión de requerimientos en un solo proceso. El siguiente es aseguramiento, el proceso de aseguramiento de la calidad. El tercero es verificación y validación, en donde vamos a trabajar mucho en el capítulo final de la materia. Y el último es revisión por pares, que también es parte del capítulo siguiente de nuestra materia. Entonces, entre estos 4 conforman el área de aseguramiento de la calidad. Noten ustedes cómo se considera parte importante de la calidad, no solamente el aseguramiento como tal, el proceso de aseguramiento, que es el segundo, y la parte de pruebas, que es el 2 y el 3, verificación, validación y revisiones. Todas estas son parte de pruebas, sino que también se considera parte del aseguramiento de la calidad el desarrollo de los requerimientos. Entonces, nuevamente, CMMI versión 2.0 ratifica algo que ya hemos visto en otras normas, que hemos visto en el texto del aporte y que hemos reiterado varias veces a lo largo de estas clases, y es el hecho de que la calidad debe partirse desde la concepción del producto, debe ser analizada y debe ser planteada como parte de los requerimientos. Si estás trabajando en ambientes ágiles, como hicimos en el proyecto de este semestre, pues deberá verse reflejado en lo que serán las historias de usuario, y dentro de las historias de usuario, los criterios de aceptación, o también llamados definition of done, de cada una de esas historias, que es lo que representa o documenta de alguna manera los requerimientos en un esquema ágil, ¿no? Si no estás trabajando en un esquema ágil, pues la especificación de requerimientos, sea que esta la hagas basada en la norma 830 o en cualquier otro formato, por ejemplo, en casos de uso, y las especificaciones de casos de uso que los acompañan, no importa cuál sea el formato que utilices, los requerimientos deberán incluir tanto los funcionales como los de calidad o no funcionales. Entonces, eso es lo que se plantea en la primera área de capacidad. Segunda área de capacidad, dijimos que era el desarrollo e ingeniería de los productos, y aquí solamente hay 2 procesos: Technical Solution and Product Integration. Entonces, Technical Solution trata de trabajar en un solo proceso lo que sería la definición de la arquitectura, el diseño del producto, incluyendo los distintos tipos de diseño, ¿no? Como sabemos y como les tocó a ustedes en el proyecto, pues hay que diseñar la base de datos, hay que diseñar las interfaces, etcétera, ¿no? Y adicionalmente abarca obviamente la codificación. Entonces, todo eso es Technical Solution: arquitectura, diseño y codificación de los componentes del producto de software. Y una vez que tienen esos componentes, desde la perspectiva de desarrollo, necesitas hacer la integración. Entonces, esta es la parte que yo vi bastante, digamos, débil en algunos de los equipos de ustedes, ¿no? Porque obviamente cuando estás trabajando Technical Solution, la solución técnica o el desarrollo de los componentes, tienes un equipo de desarrolladores y cada desarrollador pues se hace cargo
de cierto, digamos, sección de la codificación, pero luego eventualmente esos distintos, digamos, trabajos individuales tienen que ser integrados en un solo producto, ¿no? Y la integración tiene que ser un proceso por sí mismo. Entonces, vi en algunos casos en que no se logró realmente la integración total de lo que se había trabajado individualmente, o si se hizo la integración, no se hicieron suficientes pruebas para verificar que efectivamente esa integración funcione. Por ejemplo, el hecho de que por un lado el usuario se autentique y por otro lado, una vez que un usuario ingrese, por decir algo, un evento o una denuncia, internamente pues quede integrado la información de cuál fue el usuario que hizo tal evento, tal denuncia, independientemente de que tenga que ser una denuncia anónima. Nosotros a nivel de base de datos tenemos que tener esa información por temas de accountability, ¿no? Por temas de responsabilidad. Entonces, este de acá es un área que yo les recomendaría a todos ustedes que le pongan mucho cuidado y mucho énfasis en proyectos futuros, que cuando hagan sus cronogramas planifiquen tiempo suficiente para hacer tanto la integración como tal, como las pruebas de integración. De eso vamos a hablar un poco más en el último capítulo también. Entonces, bueno, la última área del haciendo es todo lo que tiene que ver con proveedores. Y en esta solamente hay una práctica que es justamente la gestión de los acuerdos con los proveedores. Si tú tercerizas parte del trabajo, por ejemplo, la propuesta que se hace en la parte de testing es que tú tercerices las pruebas del producto, ¿no? Entonces tú harías pruebas unitarias y el resto de pruebas las haría una organización externa a tu equipo de trabajo o a tu organización de desarrollo para ayudar con temas de independencia de las pruebas para minimizar sesgos, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de cuando tú tienes un acuerdo con algún proveedor y tienes que gestionarlo. Ese es entonces el haciendo. Luego viene el managing o gestionando o administrando, que involucra tres capacidades. La planificación y la gestión del trabajo, PMWB, la gestión de la resiliencia del negocio, MBR, y la gestión de la fuerza de trabajo, MWF. Entonces, estos tres son los temas que agrupan como capacidades todo lo que tiene que ver con administración o gestión. Veamos entonces las áreas prácticas para entender un poco más y ir haciendo digamos, también este mapeo con lo que nosotros hicimos en el proyecto en el primer bimestre, ¿no? Entonces, lo primero, estimaciones. Entonces, estimar, como vimos, es súper importante. Habíamos sugerido que en el proyecto que realizamos, la estimación se haga a través de Poker Planning, porque eso te permite, primero, tener estimados independientes de cada una de las personas que actúan como estimadores, miembros del equipo Scrum, y luego te permite discutir y consensuar el estimado que finalmente va a ser colocado a cada una de las historias de usuario, ¿no? Entonces, en esta discusión y consenso es donde nace sobre todo un mejor entendimiento o un mayor entendimiento de qué trata la historia de usuario. Porque si mi estimado es, por decir algo, 4 horas y tu estimado es, por decir otra cosa, 40 horas, algo está pasando para que yo haya estimado de pronto tan poco, que es irreal, o tú hayas estimado tanto que también podría ser irreal, ¿no? O a lo mejor uno de los dos sí tenemos la razón. Entonces, en esta discusión, en este buscar razones, justificar y consensuar, es que vamos entendiendo, ¿no? Yo voy entendiendo que no es tan sencillo como pensaba, entonces no son 4 horas. Tal vez tú vas entendiendo que no es tan complicado como tú pensabas, entonces tampoco son 40, y a lo mejor llegamos al consenso de que son 15 horas las que debemos estimar.
por decir algo, ¿no? Entonces, eso nos permite tener primero un cronograma y luego, en función del personal, de la fuerza de trabajo, pues, con la que cuentes, ya poder distribuir eso en un calendario de trabajo, ¿no? Dependiendo de las horas que pueda dedicar cada persona al proyecto, en una semana de trabajo o en un mes de trabajo, como se quiere estimar. Entonces, la estimación es súper importante y luego, una vez que ya se ejecuta en realidad, es importante también contrastar lo real con lo estimado. Por eso nosotros les habíamos pedido con tanto énfasis, cronometren sus horas de trabajo. Para que tengas una idea real de cuánto te toma codificar algo, de cuánto te toma hacer un diseño, de cuánto te toma hacer unas pruebas, ¿no? Y de esa manera tú vayas afinando tu capacidad y tu habilidad de estimar de la mejor manera posible. Y solo con la estimación es posible la planificación. Entonces, sin una estimación, yo no puedo planificar, por ejemplo, secuencialidad entre tareas, ¿no? Si la tarea B requiere que se termine la tarea A y yo no tengo un estimado de cuánto va a durar la tarea A, pues mal voy a poder poner la tarea B en una fecha determinada, ¿no? Entonces, la planificación parte del hecho de que se haya hecho o que se cuente con una estimación para poder justamente establecer esa planificación que implica no solamente hacer el cronograma, sino también asignar recursos, tanto el personal como los recursos de infraestructura que necesite ese personal, ¿no? Hardware, comunicaciones, software de base, ambiente de desarrollo, ambiente en la nube, todas las cosas que ustedes reportaron, que necesitaron o que utilizaron para hacer su desarrollo, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que estar planeado. Y finalmente, una vez que ya entramos en ejecución, quien está a cargo de la parte de managing tiene que hacer monitoreo y control. Esta función la ejecutamos en este caso, David y mi persona, a través de monitorear. Significa hacer un seguimiento un poco en pasivo, ¿no? Como observador, que es sobre todo lo que hice yo, ¿no? Entonces yo estuve ahí monitoreando, observando, viendo cómo avanzan, preguntándole a David, a veces preguntándole también a los POs o haciéndoles acuerdo de ciertas cosas, etcétera, ¿no? Entonces el monitoreo es un proceso un poquito más alejado, un poco más pasivo. El control es más asertivo, ¿no? Y esto estuvo sobre todo a cargo de David. Entonces David era quien pues controlaba que efectivamente ustedes estén, por ejemplo, llenando las encuestas. Por cierto, si es que alguien todavía no llenó la encuesta que debía llenarse hasta hoy en la mañana, pues por favor hágalo, porque es importante que todo el mundo lo llene, controlando que se hagan las cosas, controlando que los artefactos que se entreguen estén completos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son actividades no técnicas, son actividades de gestión, pero son fundamentales en todo proyecto de desarrollo de software. Si no se hacen bien, el proceso va a tener falencias de calidad y eso va a llevar a que el producto seguramente también arrastre falencias de calidad. Luego viene la gestión de la resiliencia del negocio, ¿no? Ser resiliente significa poder avanzar a pesar de las circunstancias o poder continuar a pesar de las limitaciones, ¿no? Entonces, habla mucho de continuidad del negocio y en este caso solo hay una área de práctica que se llama la gestión de los riesgos y las oportunidades. Entonces, MMI versión 2.0 divide los riesgos, o mejor dicho, bautiza, le pone explícitamente un nombre diferente a los llamados riesgos positivos. Y a eso les llama oportunidad, porque por definición, de acuerdo a PMI, que es la certificación para gestión de proyectos, un riesgo no es más que algo que tiene una probabilidad de ocurrir y que de si ocurre puede afectar positiva o negativamente al proyecto. Entonces, el riesgo tiene una probabilidad, no es una certeza, sino una probabilidad.
¿Cuánto? Eso hay que estimar, ¿no? 90% de probabilidad es altísimo, 1% de probabilidad es muy bajo, ¿no? Y dependiendo de esa probabilidad, pues tú tomarás acción. Y si es que eso que es probable pasa a ser realidad, puede tener una afectación positiva o negativa. Entonces, por lo general se piensa que el riesgo está relacionado con la afectación negativa y por eso es que CMMI versión 2.0 le bautiza como riesgo a secas cuando la afectación es negativa. Pero cuando un riesgo tiene una afectación positiva, es decir, cuando favorece las circunstancias, entonces se lo llama una oportunidad. Entonces, aquí se gestionan tanto los riesgos negativos como las oportunidades que son positivas. Y finalmente, la gestión de la fuerza de trabajo, que abarca un área fundamental que es la capacitación organizacional. Entonces, como vimos, especialmente en este curso, gran parte de las dificultades y limitaciones que tuvimos para realizar el proyecto tuvieron que ver con falta de conocimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, falta de conocimientos de cómo deployar un aplicativo web o de plano de cómo desarrollar un aplicativo web o de cómo utilizar un ambiente de trabajo específico, por ejemplo, el Visual Code o el GitHub o el mismo Jira. Entonces, todas esas faltas de conocimiento se deben resolver con esquemas de training o de capacitación. Nosotros intentamos apoyarles con unas acciones de training. Por ejemplo, recordarán que tuvimos capacitación en el Scrum, tuvimos capacitación en los temas de seguridades, tuvimos una capacitación también en temas de team building, de construcción de equipos. También hubo unas capacitaciones técnicas que hicimos, por ejemplo, los videos que David realizó para ustedes con respecto al Jira específicamente, pero luego como ya no estandarizamos la plataforma de desarrollo y cada equipo escogió distintas plataformas, pues ya no les pudimos acompañar con capacitaciones, digamos, generales, ¿no? Ya que cada uno estaba trabajando en distintos ambientes, en distintas bases de datos, con distintas librerías, con distintos lenguajes incluso, ¿no? Entonces ahí se notó que en realidad idealmente primero tenía que haber habido la respectiva capacitación que debe ser hecha de manera organizacional, no se debe esperar a que sea cada una de las personas en sus distintos roles las que se autocapacite y con esa capacitación organizacional pues se hará una buena gestión de tu fuerza de trabajo. Eso es lo que dice el CMMI 2. Siguiente categoría, habilitar, el enabling, ¿no? Entonces, en la habilitación solamente hay una capacidad que se busca, que es la implementación de los temas de soporte. Entonces, el soporte o apoyo son procesos extras que no son ni de gestión ni técnicos, pero que son necesarios dentro de un proyecto o una empresa o organización de desarrollo de software. Y son básicamente estos tres. Primero, el CAR y segundo, el DAR, que son como pareja y como habíamos visto, el CAR es de nivel 3 y el DAR es de nivel, perdón, al revés, el DAR es de nivel 3 y el CAR es de nivel 5, ¿no? Entonces, CAR, Causal Analysis and Resolution, es cuando se te presenta un problema, hacer un análisis para buscar la causa raíz y resolver de raíz, para que no vuelva nunca más a ocurrir. Mientras que el DAR, que es de menor madurez, implica que cuando se te presenta un problema, haces un análisis del problema para ver alternativas y después te decides por una de esas alternativas, por eso la palabra decision, y resuelves de esa manera. Entonces, tengo esta situación, tengo las opciones A, B, C, voy a escoger la opción B, tomo esa decisión y por ahí resuelvo. Sin embargo, no necesariamente la alternativa que tomé resuelve la cuestión desde su raíz como lo haría acá arriba en el CAR.
Entonces, ambos son válidos y claro, es preferible resolver las cosas de raíz, pero no siempre es posible y por lo tanto el DAR también es una opción cuando se tiene al frente un problema que debe ser resuelto durante el proceso de desarrollo, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Como por ejemplo, a un compañero se le roban la laptop. Durante el proyecto y pues abruptamente ya no puede seguir codificando su parte. Entonces ese es un problema que tiene que ser analizado y resuelto, sea con D o sea con C. Por ejemplo, con D sería, bueno, repartámonos entre los que sí tenemos laptop, lo que el compañero tenía que hacer porque no la va a poder recuperar. Otra alternativa podría ser pues alguien que pueda conseguirle una laptop para que rápidamente tenga eh, un equipo con el cual trabajar, al menos prestarle durante el tiempo que se necesita, pero ninguna de esas dos cosas resolverían el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo se resolvería una vez que el compañero pueda contar con un equipo propio permanente nuevamente, ¿no? Y eso pues va a tomar más tiempo y probablemente no sea factible de resolverlo al interior del equipo. Entonces son ese tipo de situaciones que se presentan y hay que ir resolviendo. Y uno que sí trabajamos todos nosotros y que es, como ustedes vieron, es súper importante, que es el gestión de la configuración. Entonces, en todo momento tiene que mantenerse el repositorio de todos los artefactos que vamos generando, videos, audios, código, documentos, esquemas, etcétera, etcétera. Todo lo que se produce debe ser almacenado en un repositorio donde todo el equipo tenga acceso y debe ser versionado de tal manera que si se requiere regresar a versiones anteriores, esas estén disponibles en el repositorio de gestión de la configuración, por ejemplo, el GitHub, ¿no? Y finalmente la mejora. Aquí es donde nos vamos a centrar en la clase de hoy, pero ya lo vamos a ver de una manera más general, no solamente desde cómo lo plantea el CMMI, pero en todo caso acá para la mejora se plantean dos áreas de capacidad. La una que se llama la capacidad para construir y sostener, BSC, y la otra que se llama el mejoramiento del desempeño, IMP. Entonces, la capacidad para construir y sostener. Entonces, no basta con construir, hay que sostener y la sostenibilidad es a veces lo más duro, ¿no? Por ejemplo, en un emprendimiento, digamos que ustedes están, digamos, pensando, están proponiéndose sacar su propio emprendimiento en un futuro cercano, ¿no? Entonces, deciden juntarse y formar una empresa de desarrollo de software. Entonces, estás construyendo tu empresa. Ahora, el construirla tiene su nivel de complejidad y esfuerzo e inversión, pero créanme que más allá de eso, lo más difícil es, después de haberla construido, es sostenerla en el tiempo. De hecho, creo que ya les he comentado que en general a nivel mundial, la estadística dice que el 85% de emprendimientos mueren al año y medio de haber sido iniciados. Entonces es como que el año y medio, los 2 años es como que digamos, la primera barrera o la primera meta que una empresa nueva tiene que pasar con éxito, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con ese 85% de empresas que no llegan al año y medio o los 2 años? Pues entran dentro de lo que se llama mortalidad infantil. Entonces no han podido ser sostenidas, no han sido sustentables en el tiempo. Entonces, ¿qué propone CMMI? Propone dos áreas prácticas. La una es lo que se llama governance. Governance es un concepto más avanzado que el concepto de managing. Managing le podemos traducir como administrar o gestionar y governance le podemos traducir como gobernabilidad. Como establecimiento de un gobierno, ¿no? Entonces, el governance o la gobernabilidad es algo que permea todas las actividades de la organización y es donde se toman las decisiones más altas, es donde se encuentran los financiamientos, es donde se establecen los estándares que utiliza la organización. Entonces, eso son temas de gobernanza.
¿sí? Por ejemplo, en la governance es donde se decide quién va a ser el gerente general de la empresa, si la empresa sale a stocks, cosas por el estilo. Y la segunda área que plantea es la infraestructura para la implementación. Entonces, para que sea sostenible, tiene que existir una infraestructura de base, ¿no? Si tu empresa trabaja, digamos, remotamente la mayoría del tiempo, entonces esa infraestructura de base implicará que todos tus empleados tengan una conexión de Internet estable y, si es posible, una conexión de Internet backup. Es decir, tengas dos proveedores de Internet, que todos tengan un equipo funcional, que tengan todos acceso a los distintos software de base que necesitan, etcétera, ¿no? E incluso si la mayor parte del tiempo trabajas remotamente, eventualmente vas a necesitar tener un espacio físico en donde reunirte con clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, buscar un espacio de coworking donde tú puedes accesar a salas de reuniones y a infraestructura básica para recibir gente de manera presencial. Entonces, todo eso tiene que ver con infraestructura. Si una empresa no tiene infraestructura, no puede supervivir. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, hay historias muy románticas de cómo grandes empresas empezaron en un garage y es verdad, pero no se quedaron en el garage toda la vida, ¿no? Tuvieron que evolucionar e ir mejorando su infraestructura y los espacios físicos y lógicos y virtuales en los cuales su gente, la fuerza de trabajo, podía hacer justamente su trabajo, ¿no? Y la última es el mejoramiento del desempeño. Entonces, para mejorar el desempeño se proponen tres procesos. El primero, que se llama justamente la gestión de los procesos. Entonces, los procesos tienen que ser gestionados. Digamos, por ejemplo, el proceso de pruebas que vamos a estudiar en el capítulo siguiente a partir de la próxima semana. Entonces, tu empresa, tu equipo, sigue un proceso de pruebas. Ese proceso de pruebas está documentado, la gente está capacitada en cómo seguir ese proceso de pruebas, pero aún así el momento de ejecutar ese proceso de pruebas dentro de un proyecto específico tiene que ser gestionado. Porque si no lo gestionas, pues dirá la buena de Dios, tal vez salga bien, tal vez salga más o menos, tal vez salga mal, tal vez no se haga nada, ¿no? Porque no hay una gestión. Entonces, los procesos tienen que ser gestionados. Y no solamente eso, sino que hay que ir desarrollando activos de los procesos. Estos assets o activos son aquellos elementos preexistentes que ayudan a que un proceso pueda ser puesto en pie. Por ejemplo, trazabilidad es un proceso que muchos de ustedes no pudieron en la práctica implementar o demostrar en su proyecto, ¿no? Y entonces simplemente se reportó a eso, no lo hicimos, razones porque no sabíamos cómo, otra razón porque no teníamos un instrumento donde hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el área de desarrollo de activos de proceso está para eso. Entonces, ¿qué tal si David y yo les hubiéramos proporcionado a ustedes, no sé, un formulario, por ejemplo, en línea donde ustedes solamente tenían que rellenar la información de trazabilidad? Hubiera sido mucho más sencillo teniendo ese formulario, el poder cumplir con esa tarea específica de demostrar la trazabilidad o de registrar la trazabilidad de los artefactos del proyecto, ¿no? Entonces, esos son los assets, son plantillas, formularios, librerías preexistentes que te ayudan a poder llevar a cabo los procesos establecidos dentro de la organización para lo que se trate, ¿no? El proceso de despliegue, el proceso de pruebas, el proceso de construcción como tal, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos activos se van desarrollando, se van probando y se van almacenando en repositorios de activos de procesos, de donde pueden ser sacados por todos los que necesiten, como una caja de herramientas a nivel de toda la organización, pero ya son herramientas específicas. Les doy otro ejemplo. Cuando nosotros hacemos laboratorios, que vamos a hacer este miércoles el tercero, yo no solamente les digo tienen que hacer un informe, sino que les proveo a ustedes ya una plantilla
prellenada específica para ese laboratorio. Entonces, eso es un activo, ¿no? Entonces, es una plantilla que ya te guía, ya te da, digamos, avanzado un poco el trabajo para que tú puedas simplemente con ello continuar y terminar con éxito un proceso cualquiera. Y finalmente, lo que es Managing Performance and Measurement, que sería la gestión del desempeño y de las mediciones. Entonces, aquí están las métricas como parte fundamental de toda organización que se mueve con madurez. Entonces, este es el modelo CMMI versión 2.0. Trata de modernizar algunas de las áreas prácticas, ha mantenido otras de la versión 1.3, les ha cambiado de nombre algunas, otras las ha juntado como desarrollo y gestión de requerimientos, pero sobre todo las ha reorganizado en áreas de capacidad y estas áreas a su vez en estas 4 categorías, haciendo, gestionando, habilitando y mejorando, como para que sea un poco más sencillo recordar este ciclo de madurez que propone el modelo. Entonces, bueno, con eso en realidad cerramos este último tema que se nos había quedado en carpeta, que es parte del capítulo 4 del texto del aporte, y con eso cerramos también el uso de este texto. A partir de la próxima semana que empezamos el capítulo 5, vamos a utilizar un nuevo libro de texto para la parte de ingeniería de pruebas de software. Voy a dejar entonces de compartir pantalla y quisiera en este momento dar la opción, si ustedes tuvieran alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer sobre esta explicación que hemos hecho de la versión 2.0, pero sobre todo tal vez a la luz del proyecto, ¿no? Y bueno, aprovecho también para agradecerles a todos por su asistencia, tanto a las retrospectivas, tanto a las revisiones como las retrospectivas. Yo sé que el proyecto fue muy retador para los equipos, dado que pues lamentablemente hay un paralelismo entre la materia de web y la materia de calidad. Eso es algo que yo voy a reportar para que pues en futuras ocasiones no suceda, ¿no? Porque no, en realidad lo ideal obviamente es que ustedes hubieran pasado primero la materia de desarrollo web para que luego puedan aplicar eso en la materia de calidad, porque pues el core de esta materia no es obviamente el desarrollo, sino después del desarrollo volvernos gente de calidad. Recuerden que de acuerdo a la propuesta que nosotros hacemos, pasar a ser parte del área de calidad es como una promoción o una evolución de ser parte del área de desarrollo. No estoy diciendo que el área de desarrollo sea un área, digamos, sencilla o trivial, sino que más bien para poder trabajar a nivel de calidad es importantísimo que tú tengas experiencia de desarrollo, ¿no? No hay de otra. O sea, no se puede criticar lo que no se sabe, ¿no? Entonces, por eso es importante saber desarrollar primero para luego poder, digamos, tanto auditar o evaluar la calidad como ayudar a que un desarrollo sea de calidad. Entonces, si es que hay alguna duda, pues ahorita lo podemos conversar. Y si no, ayúdenme con sus likes para de paso tomar la lista, sacar una captura de la lista. Gracias, Sebas, Rodman, Cristian, Francis, David, Esteban, Santi, José, Omar, me falta Benjamín y Pablo. Están por ahí Benjamín Carrión y Pablo Flores, ayúdenme con sus likes también. Benjamín y Pablo. Si no pueden poner su like, repórtense con audio para saber que están aquí y no en fuga virtual. Gracias, Pablo. Faltaría solamente Benjamín. Eduardo, Benjamín. Nada, bueno. Ojalá que Benjamín se nos una pronto y no solamente nos deje su presencia virtual acá. Ok, chicos, entonces con eso cerramos por fin, ahora sí el capítulo 3 y entramos entonces al nuevo capítulo.
que se los voy a compartir a continuación. Por suerte en el aula virtual, les comento que hoy estuvo inestable el aula virtual. De hecho, estuve pensando en basar un poco la clase de hoy en el problema de falta de disponibilidad del aula, pero faltando un poquito antes del inicio de esta clase, pues regresó. Y no sé si se dieron cuenta, pero no había cómo accesar al aula en una parte de la mañana. Entonces, bueno, este es el capítulo 4, se denomina métricas y mejoramiento del proceso de software. En realidad, la mayor parte de las cosas que abarca este capítulo ya las hemos discutido previamente en todos los capítulos anteriores, pero aquí como que los organizamos mejor, como que les damos un sentido integral y sobre todo los vemos a la luz de lo que se llama SPI, Software Process Improvement o mejoramiento del proceso de software. Entonces, manos a la obra. En este capítulo hay una tarea que ustedes tienen que hacer para la próxima semana, que es esta tarea que está planteada acá, métricas y SPI. Entonces, les voy a leer las especificaciones y luego, teniendo en mente en lo que consiste la tarea, pues vamos a revisar los materiales. Entonces, tarea, especificaciones, punto A, mirar los 3 videos y leer los 3 documentos de la sección de recursos. Entonces, ya les voy a comentar un poco más acerca de los videos y de los documentos. La pregunta número D, responda a las siguientes preguntas en un informe. Entonces, estas son preguntas de selección múltiple A, B, C o A, B, C, D. Todas tienen solamente una respuesta correcta y son un poquito para irnos, para seguir más bien practicando, entrenándonos en esto de responder preguntas estilo selección múltiple, que es cómo funciona la certificación de testing que nosotros vamos a tratar de obtener. Ojalá todos ustedes puedan y quieran invertir un poco de tiempo y esfuerzo durante el fin de este semestre para poder certificarse. Entonces seguimos entrenándonos en ese sentido y también pues para el examen de este bimestre. Entonces son 2, déjenme ver cuántas preguntas son 5 preguntas de ABCD. Las respuestas a estas preguntas las van a obtener de los videos que vamos a revisar. La pregunta número 7 te pide que acorde al documento que se llama Software Defect Reduction, indiques por qué son importantes las prácticas personales disciplinadas de los desarrolladores. En la pregunta 6 y en la pregunta 7, acorde a ese mismo documento que ya lo vamos a abrir, por qué son importantes las revisiones entre pares. He escogido en particular estos 2 temas, a pesar de que este documento abarca más temas, porque me parece que son como los más factibles para cada uno de ustedes de implementar casi solo con disciplina personal. Entonces, la primera, prácticas personales disciplinadas. Tú como desarrollador puedes y debes plantearte tus propias prácticas y generar tu propia disciplina. Y la otra, la revisión entre pares, que como nos había incluso alguna vez explicado el doctor Laporte cuando dio su conferencia, son de las más eficientes para encontrar defectos y que no requieren tanta inversión en realidad. Entonces, por eso he tomado estas 2 como ejemplo de ese documento. Pregunta número 8, también del mismo documento, describa las 3 métricas que le parecen más importantes. Entonces, en este documento se presentan varias métricas y de ellas la idea es que tú decidas las que tú consideras más importantes, indicando obviamente por qué. Luego, otro documento que vamos a revisar se llama el manifiesto SPI y la pregunta dice, describa un principio que empezará a aplicar de inmediato en su vida académica y profesional tomado del manifiesto SPI. Entonces, el manifiesto SPI, de una manera análoga al manifiesto ágil, plantea unos valores, en este caso 3. Y para cada uno de esos valores plantea un conjunto pequeño de principios. Entonces, la idea es que después que tú revises el manifiesto, escojas solamente un principio.
de entre todos, no importa de cuál valor, pero con el compromiso de que tú decidas aplicar ese principio de inmediato desde hoy mismo en todas tus actividades académicas y o profesionales. Entonces, esa es la idea de esta pregunta 9. Luego, en la pregunta número 10 se habla de este artículo que se llama de esta manera. Product Focus Software Process Improvement through Integrated Framework of Agile and CMMI, a case in small settings. Entonces, este artículo, como su título lo dice, habla del mejoramiento del proceso del software enfocado en el producto. Entonces, lo que te dice es, mira, vas a mejorar el proceso, pero esta mejora en el proceso tiene que verse reflejada a su vez en el producto. Esa es la idea esa es la intención de la mejora del proceso, que esta me ayude a mejorar el producto. ¿Sí? ¿Y cómo lo plantea este artículo? A través de integrar dos cosas. Por un lado, el framework de Agile, ¿sí? Que en nuestro caso fue Scrum, y por otro lado, el CMMI. Y todo esto lo hace en un setting pequeño, es decir, con equipos de trabajo pequeños. Entonces, la idea es que ustedes se lean este artículo, también ya lo vamos a abrir, es un artículo relativamente pequeño, y entonces tú decidas cuáles consideras que son los 3 aportes más importantes que hace este artículo. Y eso sería todo. Pues hay que subir luego el informe y, como siempre, en el aula virtual con un nombre específico. Entonces, esta tarea lo que nos está pidiendo, por lo tanto, como primer paso es la revisión de 3 videos y de 3 documentos. Entonces, vamos a la obra con eso para que ya de una vez pues ya vayan teniendo elementos para el informe. Ah, por cierto, acá estaba publicado, como me habían solicitado, el keynote de ICDEG. Lamentablemente veo que solo tengo 7 entregas de todo el curso, entonces pues los demás se considera trabajo no entregado, por lo tanto sin nota, ¿no? Y también tienen ustedes aquí la grabación de la clase general que tuvimos el 2 de agosto. Las grabaciones de las ceremonias individuales por equipo no las vamos a subir acá en el aula porque por temas de privacidad, es decir, se trataron cosas puntuales propias de cada uno de los equipos y integrantes de los equipos, y por lo tanto, pues a través de David, ustedes pueden tener acceso al enlace en donde cada equipo puede descargarse y revisar las respectivas grabaciones. Entonces, bueno, yendo a los recursos, hablemos primero de los videos. Aquí están los 3. El primero se llama Métricas para mejorar proyectos de software. Bueno, en realidad el primero es este de acá. Ya le voy a cambiar el orden. El primero se llama GQM, método para escoger métricas o seleccionar métricas. GQM son las siglas, como dice acá, de Goal Question Metric. Entonces, básicamente este método lo que dice es, para decidir métricas, lo primero que te tienes que hacer es plantearte la meta. La meta es saber qué es lo que quieres medir. Por ejemplo, la usabilidad o la seguridad o la funcionalidad, ¿no? Una vez que tienes esa meta, entonces te formulas una pregunta que esté relacionada con la meta, ¿no? Y de esa pregunta es donde vas a derivar la métrica o las métricas que vas a plantear o que vas a seleccionar. Eso es básicamente lo que dice este modelo que se llama GQM, que es el modelo, digamos, base más utilizado para desarrollar métricas. Incluso las métricas de la ISO 25000, que son las que nosotros estamos usando, se derivan del modelo GQM o han sido derivadas más bien utilizando el modelo GQM. Ese es el primer video. El segundo video te habla de las propiedades de las métricas. Este es el segundo. Ya les voy a colocar en orden y les voy a poner unos numeritos también para que los vean en orden. El segundo que hay que ver se llama propiedades de las métricas, y básicamente en este video se plantea la pregunta, ok, ¿cómo sé si una métrica es o no es de calidad? Y entonces las propiedades o características de las métricas son características de calidad.
sea, qué debe tener o cómo debe ser una métrica para ser una buena métrica. De eso básicamente se trata el video número 2. Y finalmente el video número 3 plantea ejemplos de métricas que se pueden utilizar en proyectos para poder mejorar los proyectos. Y habla sobre todo de proyectos en ambientes ágiles, como por ejemplo el proyecto Scrum que nosotros hicimos. Entonces, bueno, vamos a abrir uno de estos videos. Voy a compartirles sonido acá y voy a abrir aquí el primero, el de GQM, ¿no? Veamos. We can't manage work like this. Disculparán que obviamente como That's solo why tengo I use Monday.com. My team uses it to manage como projects. solamente tengo el YouTube normal, no tengo con las propagandas y todo, pero bueno. Como ustedes ven, estos videos son cortísimos. Este mide 7 minutos apenas. Y lo que les quería mostrar es que este video es realizado por una universidad de Estados Unidos o de Canadá. Ahorita se me escapa el nombre de la universidad. Pero en todo caso, esta universidad propone una especialización que es en gestión de productos de software, ¿no? Y entonces dentro de esta especialización hay un módulo que se llama el módulo 2, de donde he sacado yo estas lecciones, estos videos, ¿no? Entonces el primero, como ustedes ven, es el video GQM. Si ustedes desean, pueden colocarle con subtítulos. Yo suelo ponerle los subtítulos porque a veces eso me ayuda a tal vez algunas palabras que no se escuchan bien o que no desconozco, pues un poco que sea más fácil. Entonces les voy a dejar a correr un poquito del video, no lo vamos a ver completo acá, para que ustedes tengan una primera, digamos, aproximación a cómo funciona, ¿no? Son videos bastante bien hechitos, de hecho, en el camino para hacerte preguntas, de tal manera que tú, obviamente, habiendo estado atento a lo que el video explica, puedas responderlas acertadamente y de todas maneras después también te dice la respuesta correcta para que reconfirmes lo que tú hayas respondido y va explicando toda la teoría que necesitas saber, en este caso sobre el modelo GQM. Entonces vamos a ver un minutito de este video juntos. Welcome back. In the last lesson, I spoke about some of the issues that surround monitoring software projects. These issues had a lot to do with the effectiveness of metrics and how metrics can be misused. In this lesson, I'm going to talk about a way of formulating metrics so that you can make sure that they are measuring aspects of your project that are valuable to you and your team. That method is called Goal Question Metric. Goal Question Metric, or GQM, is a method of choosing metrics for your software projects, created by Victor Vasily in the University of Maryland in 1994. The basic idea behind GQM, according to Vasily himself, is that for an organization to measure in a purposeful way, it must first specify the goals for itself and its projects. Then it must trace those goals to the data that are intended to define those goals operationally. And finally, provide a framework for interpreting the data with respect to the stated goals. Basically, in order to make sure that you're using the right metrics for your project. Ok, entonces como ustedes pudieron ver acá, voy a regresarme al aula. Básicamente este es un curso formal que yo tuve la oportunidad de hacer en Coursera el año pasado durante pandemia. Me gustó muchísimo porque pues como es hecho con presupuesto y demás, pues tienen producción, tienen calidad en los videos. La versión que nosotros tenemos no es una versión tan buena en cuanto a la resolución. Porque es una versión que yo he colgado en YouTube para ustedes, porque en realidad el curso ya no está disponible de manera gratuita, pero sin embargo considero que los expositores, los profesores que exponen en estos videos hacen un trabajo muchísimo mejor que el que yo pudiera hacer tratando de explicarles estos temas, ¿no? Y lo hacen de una manera muy sucinta. Entonces les voy a mostrar el segundo video que quiero que vean en ese orden, que es el de propiedades de las métricas. Sigue el mismo patrón.
Creo que ante todo debemos admitir Y que nos bueno, enfrentamos las a un... propagandas me siguen molestando acá. Pero ahí está, ¿no? Entonces el segundo se llama métricas deseables, perdón, características o propiedades deseables en las métricas. Es la lección 4 dentro de este mismo y como ustedes ven mide apenas 13 minutos, ¿no? Como para que ustedes ya vayan un poco gestionando su tiempo durante esta semana para poder verlo con tranquilidad. Y básicamente va describiendo a lo largo de estos 13 minutos lo que ya decía, ¿no? ¿Qué características deben tener las métricas para ser consideradas de calidad de tal manera que tú puedas escoger cuáles utilizar? Esto es súper importante porque para el segundo bimestre nosotros vamos a hacer mediciones de métricas, vamos a utilizar métricas y vamos a tomar mediciones para determinar la calidad del producto que ustedes entregaron en el primer bimestre. Obviamente por tiempo y demás no vamos a poder utilizar todas las métricas del mundo, todas las que existen, ni siquiera todas las del 25,000 probablemente. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de seleccionar un subconjunto de métricas. Entonces, ¿cuáles serían esos criterios de selección? De eso es de lo que se trata este video de las propiedades deseables de las métricas, para que tú tengas los elementos para poder seleccionar un subconjunto de métricas que sean suficientes para poder decidir la calidad de un producto de software y que a su vez sean un tamaño manejable, que sean factibles de medir dentro de tus posibilidades de tiempo, personal, etcétera. Y finalmente, el último video que vamos a ver, seguramente me va a salir otra vez propaganda y ya nada, es el de métricas específicas para mejorar proyectos de software. Bueno, este ya se nos pasó, es decir, ya hicimos el proyecto y bueno, hicimos también ya la retrospectiva, la reflexión con cada equipo de cómo nos fue en este proyecto. Hubiera sido interesante poder también hacer mediciones, ¿no? Entonces, para eso tomamos, por ejemplo, los tiempos de trabajo y la idea también es, por ejemplo, medir el retrabajo, medir los gráficos de board down dentro de lo que es Scrum para ver cómo fue el desempeño del equipo, si se cumplió con eso del trabajo constante, es decir, que no tengas épocas en las cuales trabajo muy poco y luego picos en los que trabajas un montón y te estresas, sino que trates de mantener trabajo estable durante todo el tiempo. Todo ese tipo de cosas tienen que ser analizadas con datos, ¿no? Tienen que ser con métricas. Entonces, este módulo, esta lección 5 trata justamente de esas métricas de proyecto que se deben utilizar a posteriori en este caso del sprint, para incluirlas como parte de la retrospectiva en realidad, para poder sobre la base de eso plantearte mejoras en los siguientes proyectos, porque esa es la idea, ¿no? De cada proyecto ir aprendiendo e ir mejorando y así cada vez, por experiencia les digo, cada vez con cada nuevo cliente, con cada nuevo desarrollo te va yendo mejor. Van apareciendo otras cosas que no esperabas, pero igual de eso vas aprendiendo y cada vez tienes mayores posibilidades de salir avante y con clientes satisfechos de los proyectos de desarrollo en los que te involucras. Entonces, este video, este es muy chiquitito, mide 3 minutos apenas, entonces en total serían unos 25 minutos de videos en total. Ok, esos son los 3 videos y ahora quisiera mostrarles los documentos, ¿no? En el orden que están aquí. Primero, el documento de las métricas para ver temas del producto de software como tal. Aquí se hablan de 10 que se llaman tips o ¿qué será? Consejos, si se quiere, para poder reducir los defectos en tu producto de software. El manifiesto en que les decía que lo que les planteo es que ustedes escojan una sola práctica y finalmente este artículo donde se detalla esta experiencia de utilizar Agile y CMMI en un mismo proyecto para mejorar el proceso y por ende el producto cuando tu equipo es pequeño. Entonces vamos a abrir tranquilamente cada uno de ellos. Déjenme, creo que de hecho los tengo abierto acá. Mejor les voy a compartir por acá.
Veamos quién anda por aquí. Santiago, ¿me puedes confirmar, porfa, si en pantalla se ve el PDF del artículo que dice Software Defect Reduction? Sí, sí, sí se visualiza. Muchas gracias. Entonces, este es de este artículo. Se llama La lista del top 10 de los 10 principales tips o consejos para reducir los defectos del software. ¿Por qué me interesa que lean ustedes este documento? Primero, es un documento muy pequeño. Como ustedes ven, solamente mide 3 páginas. Y me parece que es a columnas, entonces es en formato de artículo de revista. Y me interesa que lo lean porque es un artículo seminal dentro de nuestra profesión de ingeniería, bueno, de nuestra área en este curso de ingeniería de software, ¿no? Escrita por 2 personas súper importantes. ¿Sí? El uno se llama Barry Boehm, que todavía está activo, trabaja en la Universidad de Southern California, y el otro se llama Víctor Basili de la Universidad de Maryland. Entonces aquí quisiera, a ver quién estuvo atento a lo que estábamos viendo hace un rato, o si ya lo sabían desde antes, cuál es uno de los aportes importantes que ha hecho Víctor Basili en todo lo que es lo que estamos viendo acá, que es calidad de software. Lo dijo la persona del video. Tal vez Sebas, si tú estuviste atento al video que vimos un minutito, ¿qué dijo sobre Víctor Basili? No, la verdad no estoy seguro, Inge. Ok, ¿y has oído hablar antes de él, de Víctor Basili? Había, o sea, sé que sé que se considera como uno de los exponentes más importantes de calidad, porque alguna vez lo mencionaron en el trabajo, pero específicamente qué hizo, la verdad no estoy seguro. Ok, está bien, aunque se mencionó ahorita, ¿alguno de ustedes, chicos, que esté aquí quiere abrir micrófono y decirnos qué dijeron en el video que vimos hace un ratito sobre Víctor Basili? Así como para ver quién andaba atento por ahí. No, nadie. Bueno, vamos a hacer lo que siempre hacemos cuando estamos en dudas, que es ir al Google, ¿no? Entonces les voy a poner acá, no lo he visto, vamos a ver qué nos sale juntos solo por diversión. Voy a poner aquí en el Google Wikipedia, que siempre es un buen lugar para empezar búsquedas. Basili era así, veamos. Víctor Basili, Wikipedia, ¿no? Entonces veamos qué nos dice acá, así como para saber, es importante cuando vas a leer a alguien saber un poco su contexto, ¿no? Y ahora pues el Google y la Wikipedia nos dan una manera rápida de ir, ¿no? Entonces Víctor Basili, nacido en 1940 en Nueva York, es un profesor emérito del Departamento de Computer Science de la Universidad de Maryland y tiene un PhD en Computer Science de la Universidad de Texas y actualmente es investigador senior en el Centro Experimental de Ingeniería de Software de Maryland. Es muy conocido por sus trabajos en medición, evaluación y mejoramiento de los procesos de desarrollo de software y es un pionero de lo que se llama la ingeniería de software empírica. Actualmente yo tengo un estudiante de doctorado que tal vez ustedes lo han tenido como profesor, que es Carlos Anchundia. Él es doctorante y justamente su investigación doctoral que yo estoy codirigiendo trata sobre ingeniería de software empírica, que es hacer experimentación dentro de lo que es la ingeniería de software. Especialmente, dice aquí, a través de sus escritos en el enfoque Goal Question Metric. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, Basili es el creador del método GQM, que es el método que vamos a estudiar esta semana en el video que vamos a ver. ¿Sí? Y bueno, ese es el uno de las personas. Voy a regresarme al artículo para mostrarles la otra persona que es Barry Boehm, ¿no? De Barry Boehm también estoy segura que tienen que haber oído hablar y no solamente en esta clase de hoy, así es que vamos a ver si alguien más puede participar. Esteban Andaluz,
¿Qué sabes de Barry Bowen? Y pues de Barry Boy no conozco al señor, tampoco he escuchado sobre él, pero hoy sí, no tengo ni idea. Ok, está bien. Yo pensaría que deberíamos saber, les voy a hacer acuerdito. Otra vez voy a abrir otra pantallita de acá. Tampoco he visto la Wikipedia de Barry Bowen, pero ahí vamos. Seguro está. Espero haber escrito bien. Ahí está Barry Bowen, Wikipedia. Entonces, Barry Bowen, nacido en 1935, todavía vivo, aquí está una fotito del señor Bowen, es un ingeniero informático estadounidense, profesor emérito de esta materia en el Departamento de Ciencias Tecnológicas de la Universidad del Sur de California, conocido por sus múltiples aportes en este campo. Y aquí están algunas de sus contribuciones destacadas que Barry Bowen ha tenido dentro de lo que es la ingeniería de software, ¿no? Y estos son los dos que yo quisiera destacar. Él es una de las personas que se ha metido a trabajar en una cosa durísima dentro del software, que es el tema del costeo. O sea, ¿cómo sabes cuál es el precio de un software? Y como sabemos intuitivamente, el precio de un producto tiene que estar en función de su costo, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta cuál es el precio de un almuerzo? Si yo voy a vender almuerzos, pues le voy a poner a, no sé, $4.50. ¿Por qué? Porque el costo para mí de ese almuerzo es $3 y me voy a ganar $1.50 por cada almuerzo que venda. Entonces, siempre el precio está en relación al costo más digamos, una ganancia que tiene quien obviamente produce y vende ese producto, ¿no? Entonces, al verle al software así como algo que tiene que ser vendido, necesitamos ponerle un precio, necesitamos costear. Entonces, Barry Bowen se inventó un modelo que se llama COCOMO, que es un modelo para costear productos de software. Incluso existe un software en el que se puede utilizar para hacer estos costeos. Pero bueno, en el caso específico nuestro, más bien nos interesa este segundo punto, que es que Barry Bowen es el inventor del famoso modelo espiral de desarrollo de software, ¿no? Que durante los 70s y los 80s fue uno de los modelos más utilizados para desarrollar software, segundo más conocido después del modelo cascada. Entonces, bueno, mi invitación a ustedes a que mejoren su cultura informática. Es súper importante que nosotros como gente de sistemas seamos técnicamente muy capaces, pero también que tengamos la posibilidad de discutir y conversar de cómo ha sido la evolución de la historia de la ingeniería de software, los principales, digamos, exponentes históricos que han habido, algunos de los cuales todavía están en este plano, todavía viven y todavía aportan, ¿no? Y bueno, en definitiva, tenemos un artículo de 3 páginas en donde 2 grandes exponentes del software, que son Barry Bowen y Víctor Basili, se juntaron para reunir para nosotros una lista de apenas 10 cosas que ellos consideran que son las más, que tú tienes que tomar en cuenta para reducir los defectos en tu producto de software. Por ejemplo, y nada más para no cambiarme de página, aquí tenemos el número 2. Sí, claro. Antes de que cambie, es que yo tenía levantada la mano porque quería hacer una Perdón, pregunta justo con no la... te vi, pero dale, pregunta. A ver, es que usted ahorita entra al tema del coste y yo sé que esto, por ejemplo, de hecho lo vimos hasta con usted mismo, el cómo más o menos uno calcula un coste de un proyecto, eso lo vimos en gestión de proyectos, creo. Pero mi pregunta es, o sea, cómo alguien que es freelancer hoy en día entra a competir o sea, contra empresas que se dedican a esto y que tienen sus procesos mucho más optimizados y de hecho hasta son más conscientes de cuánto en realidad les va a terminar costando a ellos un desarrollo de un software y cómo, o sea, por ejemplo, se habla ahorita de una herramienta que dice que me puede ayudar a mí más o menos saber cómo saber o cómo calcular el costo de mi proyecto para yo en base a eso poner el valor, ¿no? Entonces, eso, o sea, mi pregunta es eso, ¿cómo hace una persona, un freelance, cómo hace para competir?
porque yo puedo calcular y decir, claro, mi sueldo ahorita como freelance podría ser $700, el tiempo que me va a costar a mí hacerlo durante tantos meses es esto, lo que yo voy a usar para el costeo y para todo lo que yo vaya a hacer de la aplicación es esto, entonces yo voy sumando los costos, pero al fin y al cabo, si yo lo comparo con tal vez lo que ofrece otra empresa, eh, no concuerda, o sea, no es como que se va tan parecido, por así decirlo. Sí, sí, te entiendo la duda y bueno, sale un poco del contexto de esta clase, pero es muy importante porque el tema costeo es súper complicado. De hecho, no hay una, digamos, una respuesta ya definitiva, es un tema también de investigación. Pero en todo caso, lo que te puedo comentar, bueno, son varias cosas. Primero, entiendo tu preocupación de cómo como freelance, como digamos particular, ¿no es cierto? Puedes tú salir al mercado y competir con las empresas o las organizaciones que tal vez tienen más tiempo en el mercado, son más conocidas, tienen tal vez más experiencia desarrollando software, ¿no? Entonces sí, te puedes un poco sentir al inicio como, digamos, en desventaja contra estas organizaciones, con tales que, bueno, yo les puedo contar la experiencia real de un compañero, bueno, no de uno, de varios compañeros míos de mi misma cohorte en la universidad que se dedicaron exclusivamente a ser freelance, ¿no? Entonces, obviamente ya después tú como freelance necesitas, digamos, subcontratar gente para armar tus equipos de desarrollo, ¿no? Pero una de las ventajas que en realidad tú tienes versus a estas empresas es justamente esta facilidad de trabajar ágilmente, esta facilidad de cambiar y moverte rápidamente con los vaivenes del mercado, ¿no? Y de las tecnologías, que las empresas más grandes les cuesta más trabajo. Otra ventaja que tú tienes es que tus costos indirectos son mínimos, es decir, tú sí tienes que pagar internet y luz y servicios, ¿no? Pero no tienes ese, digamos, esa cantidad grande de costos fijos indirectos que tienen las empresas grandes, ¿no? Que tienen que pagar recepcionista, arriendo, líneas telefónicas fijas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco de costos que como yo les decía, por ejemplo, tú los puedes minimizar sin perder el tema de tener un espacio físico que eventualmente te va a ser necesario para reuniones con clientes o del equipo, es, por ejemplo, un sistema de coworking, ¿no? Entonces, en donde tú compartes esos costos con otras personas como tú, que también requieren no permanentemente, sino eventualmente espacios físicos de trabajo. Entonces, en realidad, tu situación te da muchas posibilidades creativas de ahorrarte dinero en cuanto a tus costos, porque Cocomo, como su nombre lo dice, habla de costeos, ¿no? Entonces, te recomiendo revisar, existe la versión, no sé si la última versión que se hizo es Cocomo 2 o Cocomo 4, ahorita se me escapa la versión, pero lo puedes googlear y ahí te explica las dimensiones que debes tomar en cuenta para costear el producto como tal, porque el costeo que tú hablabas ahorita y que lo estudiamos de hecho en la materia de gestión de proyectos es el costeo general de un proyecto desde la perspectiva de la gestión. Pero ese costeo que PMI explica es independiente del producto. Entonces dice, a ver, tú vas a hacer un proyecto, entonces pues mira cuáles son los insumos que necesitas y cuánto cuesta. Cuál es el personal que necesita y cuánto te cuesta. Cuál es la infraestructura que necesitas y cuánto te cuesta. Entonces ves sumando todo eso y ahí tienes lo que te va a costar este proyecto, ¿no? Entonces digamos el proyecto de desarrollar el Poly Collaboration. ¿Sí? Entonces me voy a demorar en total para cubrir todas las historias 8 meses, entonces hago las cuentas y me sale tal valor costeado como costo del proyecto. Pero lo que se plantea Barry Boeing no es cuál es el costo del proyecto, sino cuánto cuesta tu producto, que es distinto, ¿no? Y por ende, qué precio deberías ponerlo en el mercado. Entonces, eso es interesante porque, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es repartir el costo de desarrollo del producto entre varias ventas del mismo, ¿no?
Anteriormente bajo esquema de licencias, ahora toca cambiar a otro tipo de esquemas como por ejemplo transacciones o cosas por el estilo, pero la idea es, a mí me va a costar, por decirte algo, $15,000 desarrollar. Pero yo no le voy a poder cobrar $15,000 probablemente a mi primer cliente porque simplemente no me va a comprar. Entonces, a lo mejor sí le puedo cobrar 5,000. Entonces, eso significa que yo necesito tener 3 clientes, 3 ventas para compensar, digámoslo así, los $15,000 que invertí. ¿Sí? Y entonces yo me planteo, voy a vender 3 veces este producto en un año. Entonces, eso significa que mi retorno de la inversión es de un año. Entonces, sí necesitas un capital semilla porque los $15,000 que te costó el desarrollo, tú ya los invertiste, ya los gastaste, ya los pusiste, ¿no? Ya tienes el producto, ahora te das un año para venderlo 3 veces a 5,000 y al terminar ese año ya has recuperado los 15,000 que invertiste. De ahí en adelante, ahí es donde viene el tema de sustentabilidad de tu emprendimiento o tu pequeña empresa naciente. De ahí en adelante, cualquier venta adicional que tú hagas sobre ese producto ya es mayormente ganancia. Es decir, digamos que yo logro una cuarta venta de 5,000. Como yo ya cubrí mi costo, porque el desarrollo solo fue una vez, entonces esos 5,000 ya la mayor parte las puedo destinar a utilidades, a ganancia. Y no digo completo porque obviamente tu producto tiene que seguir evolucionando. Tú ya tienes un producto base, versión 1. Ahora, no vas a vender la versión 1 toda la vida, entonces tienes que estar haciendo ya la versión 2, lo cual implica hacer una actualización del producto con un desarrollo de mantenimiento o mejora que tiene su costo, ¿no? Entonces, a lo mejor de esos 5,000, tú puedes dedicar, llevar 3,000 a lo que sería tu ganancia para ese año fiscal y 2,000 se reinvierten para la actualización del producto. Y ese es por lo menos el modelo de negocios que a nosotros en INSOFF nos ha funcionado. ¿Sí? Entonces, eso pasa por tener la capacidad de vender el producto varias veces. Porque es imposible, también lo hemos intentado, pero es muy difícil que un solo cliente, con la venta que haces de ese cliente, puedas compensar el costo del desarrollo. Entonces, hacer un producto para venderlo una sola vez no es sustentable en el tiempo. Tal vez podrás hacerlo por excepción, pero no por regla. Por regla deberías hacer productos que tú puedas venderlos varias veces, suficientes como para compensar tu inversión y luego tener ganancias y poder seguir actualizando el producto, ¿no? Entonces, Boeing sugiere, como él su modelo de cómo lo planteó hace muchísimo tiempo, cuando todavía la métrica principal era líneas de código, lo que él sugería en el modelo original era que tú llegues a tener como medida base cuánto te cuesta a ti producir una línea de código. Entonces él decía, por ejemplo, a mi empresa, con mi gente, con mis costos, con lo que yo necesito proveerles a mi personal y demás, cada línea de código en el lenguaje X me cuesta $1, por decir algo. Entonces, luego estimar cuánto código vas a necesitar producir para el producto que tienes al frente, que te están pidiendo una cotización y tú estimas, por decirte algo, 6,000 líneas. Entonces, como tú sabes que en tu empresa cada línea te cuesta en total como $1, entonces esos son $6,000. Y esa sería la manera como tú estimarías para tus cotizaciones, porque el cliente, ya saben ustedes, hay 3 preguntas básicas que te va a decir, ¿no? O sea, ¿qué funcionalidad me va a dar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y cuándo la puedo tener? ¿Sí? Entonces, él plantea que tú llegues a tener ese valor, a saber ese valor por línea de código, dependiendo del lenguaje de programación, decía él, ¿no? Ahora, eso es lo que en otras ingenierías se llama costos unitarios, es decir, la idea de Boehm no es una idea que él se inventó por primera vez, eso ha existido desde hace muchísimo tiempo en las otras ingenierías. Entonces, en ingeniería civil, por ejemplo, aquí mismo en Ecuador, los costos unitarios de los ingenieros civiles están normados
a través del Colegio de Ingenieros Civiles, que es una pelea que nosotros también a su tiempo quisimos hacer en el Colegio de Ingenieros Informáticos de Pichincha, que bueno, luego pasó a ser de todo el Ecuador y luego con la época de Correa en donde se volvió opcional ser parte de colegios, pues eso un poco desinfló las actividades a nivel de colegios profesionales, especialmente el de informática, que está ahí como que digamos en stand-by. Pero en el caso del Colegio de Ingenieros Civiles, ellos sí que lograron ponerse de acuerdo entre todos los ingenieros civiles del Ecuador para levantar lo que se llama un listado de costos unitarios. Entonces, ¿qué dice el listado de costos unitarios? Ves, si lo que te piden es aplanar un terreno, pues todos vamos a cobrar este valor en promedio. Si lo que te piden es, no sé, construir una losa de una losa de cemento, entonces vamos a cobrar tanto por metro cuadrado. Si lo que te piden es acabados, vamos a cobrar tanto por metro cuadrado. Entonces vas estableciendo un costo y te pones de acuerdo con el resto de colegas para que todos vamos a cobrar más o menos lo mismo. Por supuesto, en mercado libre, alguien podría cobrar un poco menos para ser más, digamos, atractivo desde el precio al cliente, o alguien podría cobrar un poco más porque ofrece valor agregado. ¿Sí? Entonces yo digo, a ver, yo cobro 1.5 de lo que está en el listado de costos unitarios, pero yo le ofrezco garantía el doble de lo que le ofrecen los demás, por decirte algo, ¿no? Entonces eso hace que el mercado esté regulado sin dejar de ser un mercado libre. Y eso es algo que nosotros necesitamos urgentemente en el Ecuador, porque no existen costos unitarios para el desarrollo de software y por eso nos lanzamos cada quien como puede, ¿no? A sobrevivir. Y ahí es donde tú puedes sentir que a lo mejor una empresa grande puede ofrecer sus productos a un precio que para ti es imposible competir. O al revés, yo como empresa grande puedo decir, para mí es imposible competir con un equipo muy, digamos, muy eficiente de estudiantes recién graduados que no tienen todos los costos, digamos, que yo tengo como empresa. Que no pagan impuestos empresariales, patentes y demás, ¿no? Entonces, si ves, de lado y lado nos podemos sentir amenazados, si se quiere, por el otro lado, ¿no? Freelancers versus empresarios. La idea, como siempre, es más bien no sentirnos nuevamente competencias, sino colaboradores. Entonces, si lográramos establecer esos costos unitarios, obviamente también costos que sean, digamos, que estén dentro de del mercado global, ¿no? Porque no te vas a disparar con unos costos exagerados, porque ahí simplemente los clientes van a comprar sus productos de software en Colombia, en la India, en la China, en donde sean, ¿no? Que sean costos racionales. Entonces, tendrían que ser unos costos que equiparen al mercado internacional, pero que nos permita que todos nosotros, tú que estás ahorita saliendo recién al mercado y yo que ya estoy ya por jubilarme del mercado, podamos competir en igualdad de condiciones y mostrando, digamos, un mismo nivel de precios ante los clientes, de tal manera que ellos no puedan salir con la típica, pero la otra empresa me ofrece a mitad de precio, ¿no? Y entonces, ya les he dicho, nuestra respuesta es pues que le vaya muy bien. Nosotros no podemos bajarnos el precio porque nuestro precio está en función de nuestros costos y nuestra ganancia es la mínima básica que necesitamos también para ser una empresa rentable, ¿no es cierto? Así es que le vaya muy bien con la empresa que usted desee contratar al precio que usted desee pagar, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, pero de ahí en realidad sí es injusto, ¿no? Porque hay de todo en el mercado. Entonces, te recomiendo revisar Cocomo, darle un poco de vueltas a esta idea. Tal vez ahora ya es obsoleto usar líneas de código como tu unidad de medida, pero sí podrías plantearte tal vez ya conociendo cuáles son tus, digamos, costos de desarrollo, plantearte también tal vez un costo unitario por funcionalidad, ¿no? Entonces, a mí una funcionalidad media me cuesta, no sé, $100, una básica 50 y una difícil 200. Entonces, hacer un preanálisis de cuántas funcionalidades básicas, medias y complejas va a tener el producto que te piden, multiplicar por tus costos unitarios por tipo de funcionalidad y sacar el estimado de tu costo. Va por ahí la idea de Basil. No sé, Seba, si eso un poco responde tu duda.
Sí, sí, responde mucho, pero nace otra duda. Ahí, por ejemplo, ahorita que estamos tocando el tema de calidad y que el tema de calidad es un tema que no va o sea, no va a lo largo del desarrollo de solo el proyecto como tal, sino que perdura en el tiempo. Ujú. Y eso obviamente trae un costo y o sea, sí, estos gastos extras que pueden darse porque va a depender, y yo sé que va a ser muy volátil porque va a depender de la calidad que tenga el producto, el costo que yo va a tener que invertir, ¿no? Pero no sé, me supongo que sí va a existir como un margen en el que yo digo, tanto sí va destinado al tema de calidad, o sea, tanto porcentaje de, usualmente se destina tanto a la calidad y es lo aconsejable, porque si no, caso contrario, entonces un producto no tiene calidad, por así decirlo, ¿no? Correcto, sí. Y ahí sí te tengo una respuesta más concreta que no es mía, sino está dada por las estadísticas que están publicadas. Me parece que fue el mismo Barry Boehm, por cierto, el que primero planteó y luego se ratificó con hechos reales en proyectos exitosos. Y lo que se establece es que el 15% del costeo de tu proyecto debería ser destinado a calidad y pruebas, como mínimo. ¿Sí? Si no estás dedicando ese 15% de dinero a la parte de calidad, entonces estás, de acuerdo a este estimado que existe, estás como minimizando el tema de aseguramiento de la calidad dentro del proyecto. Entonces, eso significa pues que haciendo las cuentas, ¿no? Si el proyecto es de $10,000, entonces sácale el 15% y de esos $10,000 ese valor es lo que deberías invertir en pagarle a tus testers, en las licencias de los productos de las herramientas automatizadas, en la capacitación de tu gente en calidad, en contratar evaluadores externos o expertos en temas de calidad específicos como seguridad, accesibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que a tomar en cuenta en cada proyecto. Y ahora también viene el tema más, digamos, transversal, ¿no? Como tú dices, también hay cosas de calidad que no son proyecto a proyecto, sino generales de tu organización. Entonces, ese costo general anual de la calidad tiene que ser también prorrateado entre los proyectos. Entonces, por ejemplo, nosotros, como somos una empresa pequeña, manejamos un promedio de 3 proyectos al año, no más de eso, porque se saldría de nuestro alcance o tendríamos que contratar más personal o tendríamos que sacrificar calidad. Como no queremos hacer ninguna de esas cosas, pues nuestro promedio es más o menos 3 proyectos al año. Y por lo tanto, las actividades generales, que no son por proyecto, sino generales de calidad, se planifican anualmente, se costean anualmente y se prorratean en esos 3 proyectos. Y van como parte del presupuesto que nos permite estimar lo que le vamos a proponer al cliente en una cotización, que es lo que primero te pide. José, ¿tú tenías una pregunta o ya te arrepentiste? No, más que todo era una acotación al tema, Ujú. que era que, eh, mm, o sea, no sé cuál será, yo creo que es sería el mismo principio que se maneja más o menos en publicidad, que más bien se cobra en publicidad, normalmente no se cobra por ejemplo, por el tiempo que se trabaja o por la complejidad del trabajo ni el gasto, sino más bien es por el beneficio que se da a la empresa, porque dependiendo de la empresa se puede tener, o sea, diversos beneficios para ella. Entonces, es muy conveniente tener un buen publicista, digamos, para una empresa. Entonces, por eso se le cobra más bien por el beneficio que se le ofrece. Entonces, no sé si es que también por ahí podría ser la forma de cobrar a un software a una empresa por el beneficio que se le daría. Ujú. Se combinan las dos cosas porque tú me estás hablando del precio que le vendes, ¿no? Entonces yo le vendo la facturación a usted que es Super Maxi y sé que factura 3 millones diarios de ventas en el día más bajo que factura. Entonces yo le voy a vender la facturación en este precio. ¿Sí? Pero si usted es el señor que acaba de ponerse una pequeña cadena de 3 almacenes
no sé, en el sur y el centro de Quito y está recién empezando y quiere una facturación, entonces yo le voy a dar a usted a este precio. Entonces ahí está la consideración, ¿no? De cuál es la capacidad adquisitiva y la rentabilidad del cliente para según eso el precio, ¿no? Sin embargo, ese es del lado del precio y eso implica hacer un estudio que también se hace de esa capacidad del cliente, ¿no? Entonces aquí por temas de transparencia, tú puedes revisar en distintos espacios, por ejemplo, el SRI, la Cámara de Comercio, por ejemplo, cuántos impuestos paga una empresa, incluso creo que volúmenes de ventas, no estoy muy segura los datos exactos porque eso maneja el área de justamente el área de comercialización de Insoft. Yo no estoy en esa área, pues obviamente estoy en el área de calidad, pero sí se hace ese análisis y según eso se establece el precio que es la contraparte del costo. Entonces con Sebas hablábamos, o hablaba yo más bien de tal como lo plantea Cocomo, del costo. Entonces yo sé cuánto me costó esta facturación. Digamos que a mí la facturación me costó producirla $10,000. Y ahorita ya he logrado recuperar $6,000 de esa facturación. Entonces, como me faltan recuperar 4,000 al señor que tiene sus almacenes pequeñitos y sus pocas ventas, así yo quisiera, no le podría vender en menos de esos 4,000, porque es lo que yo ahorita necesito al menos para recuperar el retorno de la inversión. Entonces, el saber tu costo te permite saber cuál es tu tope mínimo. ¿Sí? Porque no me puedo bajar de eso, caso contrario voy a pérdida y no tiene sentido vender almuerzos a $3 cuando a ti te cuestan $4 hacer. Cada venta que haces pierdes $1 y entonces es cuando te vas a la bancarrota. ¿Sí? Entonces, cada proyecto tiene que ser autosuficiente, así como cada almuerzo tiene que ser como mínimo tas con tas, es decir, yo vendo $100 de almuerzos, gasté $100 en hacer esos almuerzos, no gané nada, pero comí ese día, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que así puedes sobrevivir, pero jamás vas a crecer con tu restaurante. Entonces, si necesitas que tu precio esté más alto que tu costo, nunca puedes plantear un precio menor que tu costo. Eso es lo que discutíamos con Sebas por un lado, pero contigo estamos hablando en cambio del tope superior. Ahora, yo ya sé cuál es el mínimo y de eso no me puedo bajar, porque caso contrario sería regalarle plata al cliente que no tengo, si tuviera con gusto, pero no la tengo tampoco. Ahora hablemos del tope máximo. ¿Hasta cuándo puedo yo subir ese precio? Ahí sí, totalmente de acuerdo con José, hasta cuando sea razonable en función de las posibilidades del cliente, ¿no? Entonces, al señor de los 3 almacenes no le voy a subir el precio al nivel del Supermaxi, porque simplemente no me va a comprar, ¿sí? Por un lado, porque no tiene la capacidad adquisitiva para comprar ese precio. Pero al Supermaxi probablemente sí, porque además tienes que tomar en cuenta que no va a ser lo mismo deployar en 3 almacenes en Quito que deployar en, no sé, 300, digamos, supermercados a nivel nacional que tiene el Supermaxi. No es lo mismo un inventario de 30 productos que a lo mejor tiene el señor que vende ropa en esos almacenes, que un inventario de 3,000 productos que a lo mejor es lo que maneja el Supermaxi, ¿no? Entonces, si ves que por temas de escalabilidad, aunque la facturación es la misma, los dos proyectos tienen otro tipo de costos asociados y por eso también la diferencia de precio. Entonces, obviamente, el trabajo que yo voy a tener que hacer para Supermaxi en facturación es distinto del trabajo que voy a tener que hacer para este señor y por eso también se justifica el cambio del precio y también se vuelve factible por la capacidad adquisitiva del cliente. Entonces, sí se combinan las dos cosas. No sé, José, si eso te hace sentido. Sí, justamente en publicidad se hace el doble del ROI, del retorno sobre la inversión. O sea, el mínimo sería eso, que es que el cliente tenga el doble del retorno de la inversión. Les daba un negocio la publicidad, porque nosotros hacemos retorno de inversión más 1,5% de rentabilidad y hasta ahí. Y de ahí difícilmente nos quieren pagar más porque nuestros costos son altos. No sé, Seba, si estás siguiendo la conversación y si esto te dio algunas ideas. Sí. Chévere.
Chévere, Déjenme- me alegro mucho y qué bueno que los demás también estén aquí. Costos no es un tema de este curso. Hemos hablado de costos, pero solamente amagadamente de los costos de calidad. Pero obviamente los costos de calidad están dentro de un grupo más grande de costos, que es el costo total de un producto o de un proyecto, ¿no? Y luego, como digo, piensen siempre en desarrollar productos que puedan ser comercializados varias veces. Sí, porque no se puede vivir desarrollando desde cero cada vez que un cliente te contrata. Entonces tienes que tener un portafolio de productos que sean factibles de vender varias veces. Por ejemplo, nuestro producto de florícolas lo hemos vendido por lo menos en unas 5 florícolas en Pichincha y en Ibarra, ¿no? El producto de medios, que es para televisiones y radio, se ha vendido por lo menos unas 3 veces. Una de ellas en Teleamazonas y por ahí en un par de radios. El inventario, el de facturación, el de contabilidad, lo hemos vendido como 100 veces. Y obviamente el producto también ha ido evolucionando, ¿no? Porque no puedes seguir vendiendo no sé, 15 años después, el mismo producto que desarrollaste con la tecnología de hace 15 años, pero bueno, lo vas evolucionando, vas generando versiones y vas pudiendo mantener tu portafolio de productos en, digamos, activos, digámoslo así. Y cada vez haciendo esta, digamos, actividad de costeo y definición de precio, uno por uno. Por cada cliente prospecto que se llama, pues tienes que hacer este trabajo de detalle, porque claro, de esto tenemos que vivir, ¿no? Y además queremos vivir bien, ser independientes económicamente de cualquier otra persona y que nuestra empresa también tenga una salud financiera, digamos, estable. Entonces, bueno, vamos a regresar para acabar de compartirles lo de los documentos. Entonces, les estaba leyendo solamente a manera de ejemplo el número 2 que dice, los proyectos de software actuales gastan alrededor del 40 al 50% de su esfuerzo en retrabajo que podría ser evitable. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que según estadísticas, esto de retrabajar, de volver a hacer las cosas, no es algo que nos pasa solamente a nosotros, porque somos estudiantes o no tenemos experiencia o lo que sea, sino que en realidad pasa a nivel mundial y es tan grave, como decía doctor Laporte, que hasta podría llegar a ser el 50% de esfuerzo desperdiciado en retrabajo que se pudo haber evitado. Y entonces aquí un poco desarrolla la idea, te argumenta por qué ese valor y te da algunas ideas de qué es lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, léanse en este artículo y respondan a las preguntas respectivas con respecto a este pequeño artículo que les va a ser muy, muy útil en realidad. Luego, el siguiente artículo que vamos a leer es el manifiesto de CPI. Que es como la parte principal de este capítulo, hablar del mejoramiento del proceso de software, ¿no? Entonces ya hemos pasado ahorita por un proceso, en nuestro proceso experimentamos con Scrum y usando como base, digamos, la norma 29110 para proyectos pequeños. Hicimos un producto para web, que es uno de los, digamos, espacios que actualmente es más necesitado, ¿no? Aplicativos web. El otro sería aplicativos móviles y luego ya el otro sería aplicativos especializados, ¿no? Como de inteligencia artificial, de analítica de datos, yo qué sé. Pero bueno, para quedarnos en lo genérico, tal vez los dos genéricos más, al momento más, digamos, más utilizados son los de web y los móviles, ¿no? Y en este caso escogimos web. Entonces, bueno, bajo eso ya tenemos una experiencia de un proceso, ahora podemos mejorarlo. Ya hicimos la reflexión, ya nos propusimos cosas individuales, pero ahora es importante hacer mejoras en el proceso como tal para ir cada vez afinando y perfeccionando la manera como desarrollamos software, sea como individuo, como equipo o como empresa, ¿no? Entonces, estos son los 3 valores. Muy parecido en la forma de redactar al manifiesto ágil, dice así: nosotros creemos verdaderamente que el mejoramiento de procesos de software debe involucrar a la gente activamente y afectar positivamente, se entiende, a sus actividades diarias. ¿Sí? Esa es la primera cosa, siempre pensando en la gente humanista, igual que el agilismo, ¿no? Segundo, nosotros creemos verdaderamente que el mejoramiento de proceso de software es lo que hace que un negocio sea exitoso.
Entonces dice, no nos vamos a desgastar en, por ejemplo, implantar un estándar, alcanzar un nivel de madurez, obtener un cartón. Eso no es lo que nos interesa, no es lo prioritario. Lo prioritario es el éxito del negocio. En este caso, del negocio de nuestro cliente. Como bien decía José con respecto a cómo trabaja la gente de marketing, yo no sé mucho, pero mis hijas están las dos en ese ámbito, lo que es marketing digital. Y entonces, si tu cliente es exitoso, por ejemplo, una de mis hijas maneja cuentas de influencers, la otra en cambio maneja cuentas de corporativas. Entonces, si ese influencer es exitoso o esa corporación, esa empresa es exitosa, a nosotros nos va a ir bien, ¿no? Porque en la medida que ellos generen sus ingresos y su rentabilidad, nos van a poder seguir contratando, ¿no? Para que seamos en el caso de marketing, seamos sus community managers o les movamos su sitio web o lo que sea, ¿no? En el caso nuestro, pues para que le sigamos desarrollando productos y servicios software. Entonces, el éxito del negocio del cliente es indirectamente nuestro éxito y para eso mejoramos nuestro proceso de desarrollo. Es lo que dice el valor número 2. Y el valor número 3, muy parecido a lo que dice, el manifiesto ágil, tiene que ver con el cambio, ¿no? Perdón que ya me moví aquí. Discúlpeme, me regreso. Y aquí estábamos. El número 3 dice, nosotros realmente creemos que el mejoramiento del proceso de software está inherentemente asociado con el cambio. O en otras palabras, no continuar haciendo las cosas como las hacemos hoy. Las cosas que pueden y deben ser mejoradas, ¿no? Es como la famosa frase de Einstein que decía, es de locos, que dice pues, es de locos lamentarse de que nos sigan saliendo mal los resultados, si por otro lado seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, si sigues cometiendo los mismos errores, usando los mismos procesos mediocres, siendo ineficiente con tu esfuerzo, obviamente tus resultados van a seguir teniendo problemas, ¿no? Si no cambias nada, nada va a cambiar. Entonces, no hay que continuar haciendo las cosas que sabemos que están mal, sino que hay que meternos en el tema de ir cambiando, de ir mejorando todo el tiempo. Entonces, esos son los 3 valores y aquí tienen un resumen de los principios. Entonces, fíjense en cómo hay 4 principios asociados al tema de la gente en el centro y el hecho de reflejar este mejoramiento en su cotidianidad de manera positiva. Aquí tenemos el valor del negocio y aquí tenemos los 3 principios asociados y finalmente el valor del cambio y sus propios principios, ¿no? Donde el tercero es no pierdas el enfoque. Es súper importante mantenerte disciplinado y enfocado en lo que quieras hacer, tanto en tu vida profesional como personal, y vas a ver cómo las cosas van a ir fluyendo, van a ir saliendo y vas a ir sintiéndote y siendo exitoso, ¿no? Entonces, ese es el artículo número 3. Y finalmente, el paper, ¿no? Entonces, este paper es relativamente nuevo, es pre-pandemia. Ojalá ya vayan saliendo publicaciones pandemia y post-pandemia para ir viendo cómo han pasado las cosas con los cambios. Este artículo se publicó el 2018 en esta revista Information Technology and Computer Science y es un artículo elaborado por autores en Etiopía. Destaco eso porque África es igual que Sudamérica o Latinoamérica en general, tenemos, digamos, similitud de situaciones, ¿no? Poco presupuesto, baja cultura informática en los clientes, equipos pequeños, falta de uso de estándares, por ejemplo, falta de cultura de la calidad, cosa que no pasa en países como Japón o el mismo Estados Unidos, ¿no? Donde sí hay un poquito más de disciplina en ese sentido. Entonces, es un poco comparable la realidad de de la industria de software en algunos países de África con la realidad en Latinoamérica. Sí, a ratos estamos mejor en Latinoamérica, pero a ratos no tanto. Entonces, bueno, este artículo mide 13 páginas y un poco quiero que ustedes vean a lo largo de
del relato que hacen pues estos autores de su experiencia, cómo ellos fueron capaces de digamos, integrar estos dos mundos de los que hemos estado hablando y también de lo que hemos experimentado en el proyecto, ¿no? Por un lado, lo que es el agilismo y por otro lado, lo que es el CMMI, que lo hemos podido ver casi solo en teoría por temas de tiempo. Pero para que no queden ustedes esa sensación de que CMMI es algo inalcanzable, algo que solo una empresa en toda la historia de Ecuador ha podido hacer, quiero que lean este artículo y vean que es perfectamente factible lograr una sinergia entre agilismo y CMMI para lograr hacer mejoramientos en los procesos de software, ¿no? Yo creo que la razón por la cual solo hay una empresa ecuatoriana que tiene CMMI no es porque no tengamos la capacidad para certificarnos en CMMI, sino porque tal vez no nos hemos propuesto seriamente formalizarnos en temas de calidad. Sí, y allí incluyo a INSOF. Nosotros tenemos una certificación de calidad, es FQM, no es CMMI, pero sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo, pues y es uno de los pendientes tal vez que tenemos como empresa, ¿no? Entonces es factible hacerlo y en este artículo describen una experiencia real al respecto. Entonces, bueno, por tiempo se nos queda en carpeta solamente un temita que les voy a mostrar acá justamente al inicio de este capítulo, que es hablar un poco de las métricas de calidad en uso. Estas son importantes porque son las que te van a permitir evaluar la calidad de un producto, ya no desde lo interno y externo de lo que hablábamos antes, sino de la percepción de los usuarios finales interactuando con el producto en entornos reales. Es decir, si al Poly Collaboration lo hubiéramos podido llegar a poner en producción, ahí podríamos sacar estas métricas de calidad en uso para aprender de los usuarios mismos cómo es su percepción de calidad. Como eso no va a ser posible, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar estas métricas en el contexto de pruebas de aceptación. Es decir, con usuarios finales, pero no todavía en ambiente de producción, sino en ambiente de pruebas. Entonces, ustedes van a conseguir un grupo de usuarios o de estudiantes, en este caso, pues que naveguen por su aplicativo, tal como está planteado en la versión actual, y nos den su opinión, su percepción con respecto a la calidad, usando como base estas métricas de acá. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar con tranquilidad la próxima semana cuando planteemos el alcance del proyecto de este bimestre. Y no se olviden que el día miércoles sí tenemos clase y la clase que tenemos es el laboratorio número 3. Así es que importante que todos asistamos. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco el interés y las preguntas del día de hoy. Para mí siempre es importante saber que ustedes están del otro lado y sobre todo que este tiempo que yo estoy aquí pues para compartirles recursos, para tal vez explicar algo desde mi experiencia, sea de utilidad para ustedes. Esa es la idea justamente de lo que hacemos en la facultad con el trabajo de todos los docentes, ¿no? Así es que gracias nuevamente por su atención y nos vemos el día miércoles entonces a la hora de siempre. Que estén muy bien y hasta la próxima. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Entonces, Inge, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.